Vamos a adentrarnos un poco más en la estructura de código como tal, y para eso te voy a pedir que te crees una carpeta y en esa carpeta vamos a colocar cada una de las clases que vamos viendo. En mi caso yo le voy a llamar curso de C, y en curso de C voy a crear la carpeta de esta clase y le voy a coloquémosla como C Program Structure. Vamos a ingresar a C Program Structure y ahí voy a crear un archivo, un programa en C que va a tener el mismo nombre. .c. Si por algún motivo el comando code no te abre Visual Studio Code o estás usando otro editor de código, bien puedes ir al directorio de archivos y crear tu archivo .c o ir a tu editor de código, darle clic en File y crear el archivo directamente en el editor de código. Entonces vamos a empezar colocando un programa, va a ser un programa bastante básico y vamos a empezar a revisar cada uno de los componentes de la estructura. Entonces lo primero que haremos será incluir std io.h y a continuación int main, y en main vamos a colocar un printf, algo que diga como hello world, qué sorpresa que sea hello world, y a continuación le colocamos return 0. Vamos a ejecutar esto. Entonces voy a abrir una terminal y en mi terminal voy a ir a donde se encuentra mi programa. Mi programa está en curso de C y dentro de curso de C creo una carpeta que es C Program Structure y ahí voy a ejecutar mi programa. Para ejecutar mi programa utilizo, bueno, para compilar antes que ejecutar voy a utilizar GCC. Voy a pasarle el nombre que quiero a mi archivo ejecutable, en este caso la flag "-o". Vamos a colocarle, ¿qué le colocamos? Coloquémosle el mismo nombre, C Program Structure, y a continuación le tenemos que pasar el nombre de nuestro programa en C, que es el mismo, solo que tiene la extensión C. Y listo. Si nos fijamos, ya está compilado, vemos que es un ejecutable y para ejecutarlo usamos /c program structure y aquí tenemos hello world. Listo, vamos a analizar cada uno de los componentes y para eso vamos a empezar realizando comentarios. Para comentar en C podemos utilizar // y el comentario que queramos agregar, pero es más usual y de hecho creo que es parte de C como tal, es más común que usemos /* y a continuación el comentario. En este caso vendría el nombre de esta parte de la estructura. En este caso esto es una directiva del preprocesador, que ya te voy a contar en qué consiste. ¿Qué más tenemos? Bueno, esto no está bien, creo que va así, listo. ¿Qué más tenemos? El siguiente elemento es nuestra función main. Entonces vamos a colocar función main y ya te contaré en qué consiste. Y por último tenemos esta parte que está aquí, que es el return. Y el return básicamente lo que hace es marcar fin de nuestro programa. Listo. Empecemos con la directiva del preprocesador. Las directivas del preprocesador se ejecutan antes del compilado y lo que nos permiten es añadir una serie de características o una serie de funcionalidades a nuestro programa. En este caso lo que nosotros estamos agregando aquí es un encabezado y puedes reconocer que es un encabezado porque tiene .h. Siempre que veas un include, el nombre del encabezado y que finaliza con .h, estamos hablando en efecto de un header o un encabezado. ¿Y qué son los encabezados? Básicamente son libres, bueno, en este caso estamos hablando de una librería y esta librería tiene una serie de funcionalidades. En este caso tenemos que usar esta librería, que en realidad lo que nos quiere decir es que es una librería de estándar std input output.h. Entonces nos ofrece una serie de funcionalidades y dentro de esas funcionalidades tenemos el printf.
printf lo que nos permite es enviar, imprimir a la terminal el texto que nosotros estemos colocando aquí. Si nosotros no colocáramos esta directiva del preprocesador y estuviésemos usando printf, nuestro programa daría error. Entonces, para que te quedes con eso, las directivas del preprocesador se ejecutan antes de la compilación. El siguiente elemento que tenemos dentro de nuestro programa en C es la función main. La función main, vamos a colocarlo aquí de una vez, es el punto de partida de nuestro programa en C. Siempre que realicemos un programa en C tenemos que crear una función main. Aunque esto no es propio de todos los lenguajes de programación, existen lenguajes de programación que no requieren una función main, que arrancan con el nombre de la función que tú desees. Pero en este caso, C requiere que siempre exista una función main, que va a ser lo primero que se va a ejecutar en nuestro programa en C. A continuación, bueno, ya sabes qué es lo que hace printf. Y el último elemento de la estructura de nuestro programa en C es return 0. Con return, básicamente le estamos diciendo a nuestro programa que aquí termina. Si usamos return en otra función, básicamente le estaremos diciendo el valor a retornar por esa función. Fíjate que nosotros en la declaración de nuestra función main le estamos diciendo que vamos a devolver un valor de tipo entero. Por lo tanto, yo no podría colocar algo como hello world, porque en este caso estoy devolviendo una cadena de texto y lo que está esperando en este caso mi programa es un valor de tipo entero. Entonces vamos a colocar un valor de tipo entero que va a ser 0. Si te fijas, la mayoría de las ejecuciones en la función main van a ser con el valor 0. Nosotros cuando devolvemos el valor 0 en la función main, básicamente estamos diciendo que toda la ejecución de nuestro programa ha sido exitosa. Si nosotros colocáramos un valor diferente a 0, estaríamos diciendo que se ha generado probablemente algún tipo de error. Y con esto tenemos la estructura básica de un programa en C.